Bueno, vamos a empezar con este ejercicio. Calcular el valor de la fuerza T para mantener el sistema en equilibrio. Como la palabra lo dice equilibrio, ya vemos que es un ejercicio netamente de estática, ¿verdad? Entonces, esta es la figura. Entonces, mm, ¿qué debemos hacer aquí primeramente? Observar todas las fuerzas que actúan en el sistema, ¿verdad? Vemos que tenemos, mm, ya. Entonces tenemos este sistema. Como vemos, un bloque de madera está sujetado a una polea. Lo que pide es calcular esta fuerza T, o sea, la fuerza T que uno debe ejercer aquí en esta polea fija, o bueno, que debe ejercer para que esto no se mueva, ya que si no existiera esto, como acá no existe un apoyo, esto se caería, ¿verdad? Entonces debemos calcular esa fuerza T. Entonces debemos ubicar cuáles son los vectores o las fuerzas que están actuando en este sistema. ¿Y cuáles son? Vemos aquí un bloque de 80 newton que está ubicado a 1 metro del apoyo y a 2 metros de la cuerda que sujeta la polea móvil. Entonces tenemos esa fuerza. Luego tenemos la fuerza de la tensión, ¿verdad? Y también en esta cuerda que sujeta la tabla o el bloque, como hay una cuerda, sí o sí debe existir una tensión en esa cuerda, ¿verdad? Que es la que hace que impide que el bloque se caiga. Entonces ahí existe una tensión 1. Ahora, luego de esta tensión 1, si seguimos viendo el sistema, ¿qué sucede aquí? Esta tensión 1 viene, se transmite por toda esta cuerda y en el otro sentido vamos a tener una tensión 1, pero en sentido contrario igual, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos una tensión 1, pero en sentido contrario. Como esa tensión 1 está jalando hacia abajo, debe existir una tensión en cada una de estas cuerdas que impide que, ese, que esa polea se vaya hacia abajo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos otra tensión, otra fuerza. Pero como observamos bien, esta cuerda nace en este punto, es un soporte, viene, pasa por la polea móvil, luego pasa por la polea fija y se convierte en esta tensión, ¿verdad? Entonces, todas las fuerzas que actúan sobre esa cuerda, ya que es una misma, es del mismo valor. Entonces va a ser igual a valor T. ¿Está bien? Entonces, todos estos vectores rojos tienen el mismo nombre, el mismo valor que va a ser T. Entonces ya tenemos ubicadas todas las fuerzas que actúan en este sistema. Este va a ser nuestro apoyo A. ¿Cómo resolvemos este ejercicio? De la siguiente manera. Primeramente aquí, como lo que nos pide es esta tensión, se dan cuenta, tenemos que calcular este vector rojo. Pues si analizamos el sistema, esta tensión debe nacer sí o sí desde la tensión 1, ¿verdad? Entonces debo conocer sí o sí cuánto vale esta tensión 1 para poder recién calcular la tensión T. Entonces primeramente, observamos esto acá. Vamos a analizar la tabla o el bloque es. Vamos a analizar eso ahí. Entonces, para que este sistema esté en equilibrio, ¿qué debe cumplir? La ecuación de Newton, ¿verdad? Que la sumatoria de fuerzas sean iguales a 0. O sea, la sumatoria de fuerza vectorial significa que la sumatoria de fuerza en X sea igual a 0 y la sumatoria de fuerza en Y sea igual a 0. Y aparte debe cumplirse que la sumatoria de momentos debe ser igual a 0. Entonces, como si observamos aquí, si yo hago sumatoria de fuerzas verticales, no va a servir de nada, ¿verdad? Ni sumatoria de fuerzas horizontales, porque no puedo calcular yo esto, ya que no existe otro apoyo aquí. Entonces debo aplicar sí o sí la tercera condición, sumatoria de momentos igual a 0. Entonces, si yo hago sumatoria de momento en el punto A, o sea, en este punto, en el punto del apoyo, aquí, ¿qué voy a tener? Si considero ese signo de rotación, signo positivo, ese sentido de rotación positivo, entonces voy a tener todas las fuerzas que actúan en esta tabla, en ese punto van a ser un cierto momento. Entonces primero vamos a observar todas las fuerzas. En este caso vamos a tener tensión 1, ¿verdad? La tensión 1 respecto al punto A
¿qué va a hacer? Va a realizar un momento, ¿verdad? Aquí existe una línea recta y fuerza por distancia es momento, ¿verdad? Como la tensión 1 está apuntando hacia arriba, significa que desde respecto al apoyo A, esto va a tender a rotar en ese sentido, ¿verdad? Entonces, ¿qué sentido es ese? Si observamos el sentido de nuestro análisis, es el mismo, ¿verdad? Entonces, el momento que realiza la tensión 1 va a ser positivo. Entonces, yo voy a tener tensión 1 por la distancia. ¿Y cuánto es la distancia? 2 más 1, 3, ¿verdad? Entonces, tensión 1 por 3. Luego vamos a tener el peso de 80, que como está yendo hacia abajo, ya su sentido de rotación es distinto, ¿verdad? Distinto de la tensión 1. Si lo observamos, ¿qué vamos a tener? Como esta es su distancia hacia el punto A y está apuntando hacia abajo, entonces esto tiende a hacerlo rotar así, ¿verdad? Si se dan cuenta, es sentido de rotación contrario. Entonces va a ser menos 80 por la distancia. ¿Cuánto es la distancia? Es 1. Entonces va a ser 80 por 1. Y como ya no existen otras fuerzas, eso debe ser igual a 0. ¿Está bien? Entonces ya tengo la ecuación debido a la sumatoria de momentos en el sistema. Como condición de equilibrio, esa sumatoria debe ser igual a 0. Ahora, entonces yo de ahí puedo despejar T1 y obtengo que T1, como 80 por 1 es negativo, pasa a otro lado a sumar, y el 3 está multiplicando a T1, pasa a dividir. Entonces T1 va a ser 80 entre 3, ¿verdad? Entonces de ahí yo ya obtuve el valor de T1. Ahora, si hago sumatoria de fuerzas en Y, o sea, ocupo la otra ecuación, pero ahora la ocupo en esto de acá, porque ya analicé el bloque de abajo, ¿verdad? Ahora toca analizar lo que sigue. Si hago sumatoria de fuerzas en Y ahí, ¿qué voy a obtener? Como el vector rojo, los dos vectores rojos se llaman T, ya que dijimos al comienzo que esta es una misma cuerda y la misma cuerda pasa la misma tensión. Entonces, T más T menos T1 va a quedar, ¿verdad? Porque T1 está yendo hacia abajo, entonces tiene signo negativo. Entonces va a ser T más T menos T1 es igual a 0. Entonces ahí yo obtengo que 2 veces T es igual a T1. Como T1 ya lo tengo calculado del anterior análisis, entonces simplemente despejo T y obtengo que es T1 sobre 2. Reemplazo T1 ahí, que es 80 sobre 3. Voy a obtener que T es igual a 40 tercios, o sea, a 13,33 newton. Entonces, ¿cuánto es la tensión que debe soportar esta cuerda para que este sistema esté en equilibrio? Es 13,33 newton. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna duda? Todo claro. Listo. Ahora, vamos a seguir. Ahora me pide ¿Podríamos hallar tomar captura del anterior, por favor? ¿qué cosa? ¿Captura podría tomar? ¿Quién, yo? No, yo podría tomar captura. Sacarle captura. Pero va a estar esto igual. Pero igual sacarle captura entonces. Ya, gracias. ¿Ya? Sí, Ya. Igual va a estar en el Classroom esto. Así que no pasa nada. Listo. Entonces el otro ejercicio dice hallar la tensión AC y la tensión B6. Y nos da esta figura. Ahora, como vemos aquí, tenemos el mismo sistema que el anterior, ¿no? Solamente que en vez de que sean poleas, van a ser cuerdas que están unidas a un mismo punto. Entonces tenemos una tensión de 80, o mejor dicho, un peso de 80 actuando sobre ese bloque. Como aquí está sujetado en el otro extremo una cuerda, entonces esa cuerda es la que sujeta que todo este bloque no se vaya hacia abajo, no se caiga hacia ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a tener tensión 1 hacia arriba y ya. Como todas esas fuerzas están actuando en ese mismo bloque, podemos aplicarle lo mismo hace rato, ¿verdad? Sumatoria de momentos en el apoyo, que el apoyo A es igual a 0. Tomando en cuenta ese signo positivo de rotación, vamos a tener
¿Cuáles son las fuerzas que están actuando aquí? Son tensión 1, 60 y 80, ¿verdad? Y cada uno tiene su respectiva distancia hacia el apoyo. 80 tiene 2 metros, 60 tiene 4 metros, y tensión, o mejor dicho, 4 más 2, y tensión 1 tiene 3 más 4 más 2, ¿verdad? Toda esa es su distancia. Entonces vamos a tener tensión 1, como la tensión 1 está rotando en ese sentido, o mejor dicho, está yendo hacia arriba, pero respecto al punto de apoyo, es como si intentara rotar en ese sentido, ¿verdad? Ese sentido de rotación es el mismo que asumimos como positivo. Entonces, el producto de fuerza por distancia va a ser positivo. Tensión 1 por la distancia. ¿Cuánto la distancia es? 4 más 3 más 2, ¿verdad? Entonces es 9. Ese es el momento que realiza la tensión 1. Ahora, la tensión 2, o mejor dicho, la fuerza 2 va a ser 60. Pero si observamos la distancia hacia el punto de apoyo va a ser 4 más 2, 6, ¿verdad? ¿Pero qué sentido de rotación tiene? Como esto está yendo hacia abajo respecto al apoyo, va a intentarlo hacer rotar en ese sentido, ¿verdad? Entonces, es sentido contrario al que asumimos. Por lo tanto, su momento va a ser negativo. Entonces, aquí está negativo menos 60 por la distancia que es 6. 60 por 6 es el momento que realiza esta fuerza de 60 newton respecto al apoyo A. Ahora, para el otro momento es el de 80, ¿verdad? Lo mismo, como está yendo hacia abajo y su distancia es esta, entonces esto intenta rotar en ese sentido. Por lo tanto va a ser sentido contrario al que asumimos, entonces va a ser negativo menos 80, que es la fuerza, por la distancia que tiene, que es 2, entonces va a ser menos 80 por 2. Ahora, entonces todo eso es la sumatoria de momentos en esa tabla, en ese bloque. Como vemos, la ecuación solamente tiene una incógnita, entonces podemos despejar T1 ahí. Nos va a quedar que T1 es igual a 280 sobre 9. Entonces ya tenemos la tensión 1 que soporta todo el peso de este bloque, que tiene solo un apoyo. Pero lo que nos pide a nosotros es calcular la tensión que va de A a C y la tensión que va de B a C. Entonces vamos a dibujar eso. Como vemos, la tensión 1 soporta esta cuerda. La cuerda nace en el bloque y muere en ese nudo. Entonces esta tensión 1, como en este extremo está en ese sentido, en el otro extremo tiene que estar en sentido contrario, entonces va a estar hacia abajo. La tensión 1 va a estar hacia abajo, luego en otra cuerda vamos a tener las otras tensiones, que va a ser la tensión AC y la tensión BC. Entonces ya tenemos ubicadas todas las tensiones que están actuando en esas cuerdas. Ahora nos toca analizar ese sistema de 3 fuerzas de tensión AC, tensión BC y aquí tensión 1 porque es la misma. Se repite ya que es la misma cuerda. ¿Está bien? Ahora, ¿qué hacemos ahí? Como esto es un sistema de 3 fuerzas, podemos llevarlo a un diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Entonces, vamos a llevarlo. Tenemos la tensión 1 hacia abajo, tenemos la tensión AC que va en ese sentido y la tensión BC que va en ese sentido. Ahora, como observamos aquí en el gráfico, esas cuerdas están con cierto grado de inclinación, ¿verdad? Entonces, si observamos bien y aplicamos la geometría adecuada, estos 40 grados que están acá, ¿dónde se repiten? Eso tienen que darse cuenta. Como el diagrama de cuerpo libre es como si tuviera aquí, o sea, ahí. Si nos damos cuenta, los 40 grados están entre la horizontal y la línea del vector, ¿verdad? Entonces los 40 grados aquí en el diagrama de cuerpo libre sí o sí debe estar entre la horizontal y la línea del vector. O sea que esos 40 grados vienen y se repiten aquí. ¿Entendieron eso?
Y lo mismo sucede con el de 50. El 50 está entre la horizontal y la línea del vector, entonces entre la horizontal y la línea del vector, ahí deben estar los 50. ¿Está bien? Entonces, esos 40 y esos 50 están ahí. Una vez hecho el diagrama de cuerpo libre, lo que se procede a hacer es sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, ya que esto es un sistema en equilibrio. Entonces, si tenemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0, ¿cuáles son las fuerzas en X? Son las componentes de los vectores que se proyectan en el eje X, ¿verdad? Aquí y aquí. Entonces ahí vamos a tener tensión BC en X positivo y tensión AC en X negativo. Como no hay más fuerzas que actúan, va a ser menos T AC más TBC en X. Entonces, ahora, ¿cuánto vale TAC en X? Simplemente como el ángulo está barriendo desde la horizontal hacia el vector, las proyecciones en X van a ser coseno, ¿verdad? Y las proyecciones en Y van a ser seno. Entonces, TAC en X va a ser menos TAC por coseno de 40. Y TBC en X va a ser TBC por coseno de 50, porque las proyecciones en X van a ser coseno. Entonces ahí obtenemos la ecuación debido a la sumatoria de fuerzas en X. Ahora, la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando en el eje Y? Lo mismo. Van a ser las proyecciones en el eje Y de la tensión AC, BC y AC. Y aquí también está el vector rojo T1, ¿verdad? Entonces la sumatoria de fuerza va a ser, como las proyecciones de estos vectores están yendo hacia arriba, las dos van a ser positivas y la tensión 1 está yendo hacia abajo, entonces va a ser negativa. TACY más TBCY menos T1 igual a 0. Entonces ahí sustituimos las proyecciones, que van a ser TAC seno de 40 más TBC seno de 50 igual a T1. Ahora aquí, de acá de esta ecuación primera, y esta ecuación, o mejor dicho, de la sumatoria de fuerzas en X y de la sumatoria de fuerzas en Y, se obtienen dos ecuaciones, ¿verdad? Esas dos ecuaciones van a ser como un sistema de ecuación y que hay que resolverlo. Las incógnitas son esas de ahí. Entonces yo de aquí de la primera puedo despejar TAC, que me va a quedar de esta manera. Esa TAC puedo reemplazarla en la segunda, acá. Si lo reemplazo me queda de esa manera. Entonces, si factorizo y despejo todo adecuadamente, se dan cuenta TBC está aquí y TBC también acá, entonces puedo factorizarlo, ¿verdad? Y queda todo esto sumando. Entonces todo eso pasa a dividir a T1 y me queda de esa manera. Reemplazo los valores porque T1 ya lo calculé anteriormente con el momento. Lo reemplazo y obtengo TBC igual a 23,83 newton. Luego Disculpa, aquí tengo TAC. T1, T1 no sería 520 sobre 9, ¿T1? la tensión 1. No sé, a ver, capaz me equivoqué en reemplazar. ¿Sacaste vos 520? Creo. Sí, porque salían los dos negativos y se sumarían. A ver, Disculpa, en TAC no sería seno de 40 espera, en primero sumatoria la de pregunta. fuerzas en Sí, X. espera, primero la pregunta. Sí, tenés razón. Aquí 520 tuve, sobre 9. sí, aquí tuve un error de calculadora. Esto aquí es 520. Por dos me estaba fijando eso. Sí, sí. Cuando vean esos errores, está bien que hablen, porque obviamente algunas veces uno Y se equivoca sobre, en el taipeo, ¿no? Entonces aquí es Sí. 520 sobre 9. Está bien. Gracias por en hacerme para eso. sumatoria de fuerzas tendría que ser en X, seno de 40. Acá en X. Ah, Aquí. no, me fui bien. Sí, sí, me equivoqué un rato. Sí, estás mal, ¿no? ¿Ya te diste cuenta? Sí, Cuando el sí. ángulo barre respecto al eje X, las proyecciones en X son coseno y las proyecciones en Y son seno. Así que esto está bien. Ah, Ahorita el único error es este de acá. Me equivoqué, en vez de sumar es restar. Pero está bien, ¿no? Entonces, ahora si sustituimos ese valor nuevo acá, solamente va a cambiar este valor. Pero el procedimiento sigue siendo el mismo. Eso ya lo hacen ustedes, ¿está bien? Gracias por hacer notar ese error. Entonces, sustituyendo el valor, obtenemos TBC
Y TAC lo obtenemos acá, ¿verdad? De esta ecuación. Entonces, simplemente reemplazar el valor de TBC, lo reemplazamos ahí y ya obtenemos TAC y TBC. Y esos son los valores de las tensiones en la cuerda de ahí. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna duda? Obviamente, aparte del error de Taipei. Se entendió todo. No te escuché bien. ¿Se entendió? Ah, listo. Bueno, vamos a seguir. Ya. Ya. Ahora vamos a hallar centro de masa. Dice hallar el centro de masa de esta figura. Nos da. Lo primero que ustedes deben hacer aquí es, cuando tengan ejercicio del centro de masa, deben llevarlo a un sistema de referencia. Siempre. Entonces, ustedes pueden ubicar el sistema de referencia donde ustedes quieran. Eso es decisión de ustedes. Pero siempre tienen que buscar el lugar donde sea más fácil los cálculos. Digamos, ustedes podrían elegir aquí, poner Y y aquí poner X, ¿verdad? O podrían escoger, no sé, aquí abajo, Y y X. O sea, donde ustedes quieran, puede ser aquí o incluso aquí al medio, donde ustedes quieran. El sistema de referencia lo pueden poner donde ustedes quieran. Pero ahora, ¿dónde ustedes creen que es mejor poner el sistema de referencia? En esta figura. ¿Dónde creen? ¿Alguien Que tiene la alguna idea? figura quede en el primer cuadrante, ¿no? ¿Qué cosa? Que la figura quede en el primer cuadrante. Eso es algo importante Atrás. también. Sí, eso lo que dice su compañero es importante, que la figura siempre quede en el primer cuadrante para que todas las coordenadas sean positivas, ¿verdad? Pero eso no ocurre aquí cuando la figura es circular. ¿Por qué? Porque para que esta figura quede en el primer cuadrante, ¿qué deberíamos hacer? Poner Y aquí y X aquí, ¿verdad? Obviamente aquí Y que pase por la línea de acá. Pero si hacemos eso, ¿cómo calcularíamos cuánto vale este pedazo de aquí y este de aquí, esto que está en blanco? Tendríamos que calcular, ¿verdad? El área de acá, porque ya vimos anteriormente aquí está la fórmula de centro de masa, ¿verdad? O sea, si hacemos esto, nos complicamos. Por eso tienen que buscar el lugar más óptimo donde el cálculo sea menor. Pero para ejercicios donde no hay forma circular, es bien llevarlo a que todo sea cuadrante positivo. Pero aquí no sucede eso. Ya vieron por qué, ¿verdad? Entonces, para esta figura, lo más fácil es poner el sistema de referencia en el centro de toda la circunferencia. ¿Está bien? Entonces, ahí va a estar nuestro sistema de referencia XY. Ahora, ¿qué debemos hacer? El segundo paso, después de haber puesto el sistema de referencia cartesiano, es ubicar todas las áreas conocidas que se puedan ver en la figura. En este caso está visible, ¿verdad? ¿Cuántas áreas hay conocidas aquí? ¿O en cuántas figuras conocidas se puede descomponer esta figura? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? 3. En tres, ¿verdad? El área mayor, que es la que se ve con cuadradito. Luego tenemos esta área vacía, o mejor dicho, esta circunferencia vacía y esta circunferencia más pequeña, ¿verdad? Entonces, tenemos tres áreas. Área 1, vamos a llamarle área 1 a la área total, área 2 a este mediano y área 3 a esta pequeña. ¿Está bien? Entonces tenemos tres áreas. Ahora, ¿cuál es el tercer paso después de ubicar todas las áreas conocidas o las figuras que se ven, que se pueden notar?
de figuras geométricas conocidas. Siempre tienen que llevar para allá el centro de masa, siempre tienen que llevar a figuras geométricas que sean fáciles de calcular, como triángulo, cuadrado, rectángulo, círculo. ¿Está bien? Ahora, el tercer paso que deben hacer es ubicar las coordenadas del centroide de esas figuras conocidas. ¿Cuál es el centro de un círculo? Obviamente es el centro, ¿verdad? Como su nombre lo dice, es el centro mismo. Entonces hay que encontrar las coordenadas del centro de cada una de esas áreas. ¿Cuál es la coordenada del centro de A1 según este sistema de referencia? ¿Alguien sabe? ¿Alguien puede decir? Del área 1, del círculo grande. 0.0. ¿Cuánto? 0.0. Exacto. ¿Verdad? Su coordenada del centro del área 1, o sea, del círculo grande, van a ser 0, 0. ¿Por qué? Porque justo pusimos ahí el sistema de referencia. ¿Verdad? De esa manera, ahí también ustedes se pueden dar cuenta que si ustedes cambian el sistema de referencia, digamos, lo ponen aquí, la coordenada de esa 1 sería otra, ¿verdad? Sería aquí en X y aquí en Y. Cambia, ¿verdad? Cambia según el sistema de referencia, pero el valor final no cambia. Va a salir el mismo, cualquiera sea el sistema de referencia que se ponga. Entonces, entonces ya vimos que el área 1, su coordenada del centro, son el punto de inicio del sistema de referencia, o sea, va a ser 0, 0. Luego tenemos del área 2. El X2 va a ser esa línea segmentada. Como su centro está acá, va a tener valor en X, pero no va a tener valor en Y, ¿verdad? Porque no se desplaza en Y. Solamente el centro de esta área pequeña, mediana, está solamente ubicada en el eje X. En el eje Y no se desplaza nada. Y para el área 3, que es más pequeña, su centroide está ubicado en este punto, digamos, aquí. Entonces solamente va a tener componente en Y, ¿verdad? Porque en X no se mueve nada. ¿Entienden? Esa es la forma, es como encontrar vectores. Entonces, lo que deben hacer como tercer paso es ubicar todas las coordenadas de cada una de las áreas en las que se ha dividido la figura. ¿Está bien? Entonces vamos a tener, para área 1, que es el área grande, vamos a tener X1 y Y1 iguales a 0, ¿verdad? Porque ya vimos hace rato. Luego, ¿cuánto es el área 1? Como esto es radio, aquí dice R, esta flecha grande R, entonces el área de un círculo es igual a pi por radio al cuadrado, ¿verdad? Entonces va a ser pi por radio mayúscula al cuadrado. Ahora para el área 2. Para el área 2 ya vimos que solamente su coordenada de centroide tiene X y no tiene Y, ¿verdad? Porque no, este punto solamente está tirado en el eje X. Entonces tenemos que X2 vale a menos R medio. ¿Por qué vale a menos R medio? Porque si observamos bien, aquí, esta X2 es esta distancia, ¿verdad? Es la distancia que va desde el centro del sistema de referencia hasta el centroide de la figura circular mediana. Pero si nos damos cuenta cuánto vale eso, ahí mismo nos dice que el radio de esa figura mediana vale R. Como el radio es constante, cuando el radio se encuentra acá, esta distancia vale R minúscula, ¿verdad? Vale R minúscula. Pero aquí nos dice que R minúscula vale R mayúscula, o sea, el radio grande, de la figura grande, sobre 2. Entonces, por eso, X2 es igual a R minúscula, pero negativo. ¿Por qué? Porque según nuestro sistema de referencia, esto se mueve en el eje negativo, ¿verdad? Entonces va a ser menos R minúscula. Pero como el dato del ejercicio nos dice que R minúscula es igual a R mayúscula sobre 2, entonces va a ser R sobre 2. Entonces ahí yo tengo el valor de X2. ¿Está bien? ¿Alguien entendió? Mejor dicho, ¿alguien no entendió cómo hallar la coordenada de X2? Bueno, todos entendieron. Entonces, así se obtiene geométricamente las coordenadas. Ya tenemos X2 y
dijimos que Y2 es igual a 0, ¿verdad? Porque este punto solo se encuentra en el eje X, el centroide de la figura mediana. Ahora, ¿cuánto va a ser el área de la figura mediana? Lo mismo. Como el área 2, ¿a qué es igual el área 2? Va a ser igual a pi por radio al cuadrado, ¿verdad? Entonces va a ser pi por radio al cuadrado. ¿Cuánto es radio de esta área mediana? Es radio minúscula. Mejor dicho, R minúscula. Pero R minúscula vale R medio, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que sustituir pi por radio sobre 2. Todo eso al cuadrado, ¿verdad? Entonces de ahí me queda que es pi por radio al cuadrado sobre 4. Entonces esa es el área 2, lo que tenemos ahí. ¿Está bien? ¿Alguien no entendió hasta ahorita? ¿Todo bien? Todo bien. Listo. Entonces ya tenemos las coordenadas del centroide, del área 1 más su área y del área 2 más calculada su área. Entonces, ¿cuál nos falta? Ahora nos falta el área 3. Ahora, para área 3, lo mismo, tenemos que calcular sus coordenadas. Como vemos, su coordenada del centroide de esta circunferencia pequeña solamente está tirado en el eje Y, ¿verdad? Entonces, X3 va a ser 0, porque este punto, el punto del centroide de la figura pequeña, está solamente en el eje Y. No avanza nada en el eje X. Entonces, X3 es igual a 0. Ahora, Y3 es igual a 3 radio sobre 4. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver. Miren aquí. Este radio, la flecha que se ve aquí se tapó por esto, pero dice R elevado a I. O sea, el radio pequeño es igual a lo que está acá. Es igual a esto. Entonces, si nosotros analizamos geométricamente, la coordenada de acá, o mejor dicho, el espacio que recorre aquí en el eje Y, esto acá, es igual a R elevado a I, ¿verdad? A lo que está aquí arriba. Y lo que vale de aquí a aquí, ¿cuánto vale? ¿Alguien puede decirlo? R minúscula. R minúscula, ¿verdad? Porque si nos damos cuenta, este radio de la circunferencia mayor es lo mismo que cuando está acá, ¿verdad? Porque el radio de una circunferencia es constante. Entonces es lo mismo que lo que está aquí. Entonces, si sumamos, si lo que yo quiero encontrar es la coordenada de este punto en el eje Y, es sumando todo eso de ahí, ¿verdad? Eso va a ser mi Y3. Entonces Y3 es igual a R más R elevado a I, ¿verdad? ¿Está bien? Ahora, como vemos, R es igual a R medios y RI es igual a R, mejor dicho, esperen un momento, más RI es igual a R minúscula sobre 2, ¿verdad? Pero sabemos que R minúscula, que es igual a R sobre 2 mayúscula, entonces va a ser R sobre 2 sobre 2.